教えて教えてよその仕組みを僕の中に誰かいるの Una serie educativa jamás fue tan técnica y entretenida al mismo tiempo, así que oye, esto es un punto más para Japón, aparte de, vamos a ver, Ghibli, Madhouse, crear las lolis, animes de culto, y añadimos Hataraku Saibou a la lista, así que bien hecho, enhorabuena por Japón. Probablemente no sea yo el único que piensa muchas veces que un producto audiovisual considerado como educativo no sabe cómo balancear el ser a su vez entretenido, tanto como educativo al mismo tiempo. Probablemente el primer ejemplo que se nos viene a todos a la cabeza cada vez que alguien menciona medio audiovisual educativo sean esos programas del estilo Dora la Exploradora o en su defecto todos los programas de Discovery Kids, medios audiovisuales que sirven para estimular el razonamiento de los niños, algo que me parece bien y totalmente normal. Es decir, todos sabemos que nuestros primitos o hermanos pequeños encienden la TV para entretenerse un poco, ver Pocoyo o todas las cosas que, como he dicho, hace Discovery Kids. Tenemos bastante estandarizado que solamente los niños aprenden visualmente y que solo a los niños están dirigidos los medios audiovisuales educativos. Simplificamos el aprendizaje mediante el uso de los sentidos como algo exclusivo para niños, mientras que los grandes tienen siempre que leer, tienen siempre que aprender mediante el dictado de su profesor y que tienen que estudiar un libro de 20.000 páginas como unos putos desgraciados para el examen. Si bien es cierto que los niños, debido a que no comprenden el lenguaje, no les vas a poner un libro, es algo lógico. No es el blanco de los niños porque ellos no saben leer. Es lógico, ¿sabes? Es obvio. Por lo que es ahí donde entran los distintos tipos de aprendizaje, ya sea visual, auditivo o sensorial, modelos de aprendizaje que van de acorde a los sentidos que se esperan estimular en los niños para su adecuado crecimiento, y que por ello la mayoría de series educativas animadas son para menores, teniendo como objetivo el que los niños de 3 a 6 años aprendan mediante sus sentidos, para que estos mismos los vayan desarrollando de manera adecuada. Razón por la que Dora la Exploradora no para de preguntarte una y otra vez dónde está esto, dónde está lo otro. Algo que ayuda a un niño para que se relacione con su entorno, entienda el concepto de profundidad y que observa adecuadamente cómo aprender a cumplir las metas que se le han pedido. Vamos, lo normal. Pero esto es con respecto a los niños. ¿Y qué pasa con los más grandes? Bueno, nuestro modelo educativo actual prioriza el uso de una sola estrategia de aprendizaje, ignorando que hay muchas personas que aprenden mediante otros métodos. Hay muchos que con solo leer ya comprenden el tema, sí, pero también hay muchas otras personas a las que los medios auditivos o visuales les vienen muy bien para estudiar. Y aunque personalmente pienso que nuestro sistema educativo está bien, pues hay mucha gente que aprende de esa manera, siento que la ayuda de otros medios o algunos cambios en el mismo no le vendrían tan mal. No sé, hacer de la educación algo divertido. No por nada estudié psicopedagogía como una de mis materias principales y he aprendido los fallos que tiene nuestro actual sistema. El caso es que el anime del que hoy quiero hablar es Hataraku Saibou. Es perfecto para aprender y a la vez echar un par de risas. La serie sabe hacer ese perfecto equilibrio entre ser una serie educativa y a la vez entretenida. Probablemente llego tarde a este mame porque pues ya muchos otros han hablado de esta serie y obviamente no seré el primero, pero para quien no la conozca es muy simple. El cuerpo humano tiene millones y millones de células, cada una más interesante que la otra y con funciones distintas entre ellas que se complementan entre sí. Cada día tus células se encargan tanto de los procesos bioquímicos más importantes como de la defensa de agentes externos. Pues esta serie es más o menos una representación de todo esto que ocurre dentro del cuerpo humano, en donde las células están caracterizadas de una forma más humana. Y aquí nos cuentan más que todo las desventuras y aventuras por las que tienen que pasar para cumplir todas y cada una de ellas sus funciones. Hasta aquí todo bien, es solo un anime más de esos a los que tú ves y por supuesto echas unas risas. Pero lo más importante es que esta serie es bastante técnica, profundiza en casi todo y no hay nada que se le escape. Literalmente son 24 minutos que podrían bien ser un documental, pero en lugar de eso se da mucha información y a su vez
se simplifica para el disfrute de todos. Así los más sabidos se echan unas risas por las referencias y por lo bien hechas que están y la exactitud de los datos, mientras que los tontos como yo pues aprendemos algo nuevo con cada capítulo. De hecho, antes de ver esta serie no tenía ni idea de que existían distintos tipos de glóbulos blancos, los cuales para mi sorpresa se llaman neutrófilos, y estos a su vez se dividen en leucocitos, linfocitos T CD4+, y linfocitos T CD8+. Y los que preparan los anticuerpos son los linfocitos B, eso sin mencionar otro puñado más de células que ni siquiera sabía que existían. Por lo que de entrada, y confirmado por un amigo mío que es enfermero, estos datos definitivamente están acertados y rompen con muchos mitos que podríamos tener. Probablemente estos datos sí que sean de cultura general y quizá yo sea el único que los desconocía, pero el problema quizá recae en mi sistema educativo y no en el de todo. Por supuesto que no sé cómo se tratan estos temas en otros países, así que solo hablo desde mi conocimiento. El descubrimiento de Hataraku Saibo en rasgos generales fue una gran sorpresa para mí y sin lugar a dudas puedo recomendarlo a muerte, ya que me gustó bastante los temas que planteaban. Si tengo que comentar algo que no me parece muy bien, quizá es el uso del CGI en algunas escenas, muchas escenas para mi gusto. Siento que el uso de esta técnica en ocasiones hace ver a los movimientos muy poco orgánicos y muy artificiales. Y de hecho la gente compara este recurso comúnmente con las cinemáticas que se tenía por aquel entonces con la PlayStation 2. How's my youngest soldier? I'm gonna be Apollo like you one day. Y no se confundan, con esto no digo que la animación de la serie sea mala, porque eso sería estúpido viniendo de los tipos que animaron JoJo's. El hecho de que se use esta técnica en múltiples personajes de relleno tampoco está mal, y son personajes irrelevantes y por supuesto que da lo mismo. Pero solo quiero recalcar esto puesto que a algunos les puede molestar. Mi otro problema es más que todo con los episodios 6 y 7, que están entrelazados de cierta forma y uno de ellos plantea una situación normal del cuerpo que se resolverá en la segunda parte. Pero ya en la segunda parte te cuentan el pasado de una célula y lo mucho que sufrió, algo que no tiene sentido en lo absoluto porque el tipo de célula era un agente dañino para el cuerpo, incluso mortal. Te cuentan su historia desde el típico personaje de anime que nace en un mundo donde él es el raro y donde nadie lo comprende, y pues aquí es donde la realidad se topa con el anime y te das cuenta de que efectivamente estás viendo un anime. Que para algunos, oye, no será algo malo, pero meter un tropo así, solo porque puedes, saca completamente de contexto las cosas. Porque el tipo de célula a la que pertenecía el chico era ni más ni menos una célula cancerígena. De nada me sirve que me contes el pasado de una célula así, porque si estas se juntan y se reproducen, generan tumores en el cuerpo que pueden ser dañinos. Así que como tal son células que deben ser aniquiladas, ya que si se dejan vivas es probable que lleguen a matar al ser al que habitan. Y esto es algo que no comprendo, nos muestran algo como que si las células que nacen así tienen sentimientos y no sé qué otra cosa, y al final quedamos en que las acciones y sentimientos de esta célula cancerígena no aportan nada. Literal, este tipo de células deben ser erradicadas, no cambia nada, no hay trascendencia en la historia, y es que si te saltas estos dos episodios da lo mismo. Así que me pareció un desperdicio de 2 capítulos en los que se pudieron haber usado ambos para otras cosas distintas. Oye, un capítulo para el cáncer y otro capítulo para otra temática. Aún así, y no lo niego, la parte didáctica de esos 2 capítulos fue muy buena. Como siempre, explica muchísimo sobre cosas que no entendías o que no podías entender antes, o algunos conceptos que quizá desconocías, digamos, o que tenías como mitos, algunas cosas, como la sobrereproducción de las células, que es solo un ejemplo, o sea... Así que al final esto es más una queja quizá personal que cualquier otra cosa. Como punto final, creo que para aportar algo más a este video viene bien que hablen otras personas y no solamente sea yo hablando como un imbécil. Concretamente mi hermana estudia medicina y ella recientemente ha descubierto esta serie, le ha gustado y se la ha visto toda. Así que aproveché la ocasión para hacerle unas preguntas respecto al tema y así que ella pueda aportar su opinión, ya que pues está en su programa de estudio. El profundizar en algunos de estos temas pues digamos que es algo que los estudiantes de medicina suelen ver. Así que los dejo con sus respuestas y antes que nada lamento el audio, pero bueno, no puedo hacer milagros, yo no puedo comprarme un micrófono de entrevistas, soy solo un tercermundista más y pues nada, he hecho lo que he podido con edición para quitar el ruido, pero pues no se esperen milagros. Número 1. ¿Crees que el estudiar medicina es frustrante?
Pues la medicina es una de las carreras más bonitas, una de las ciencias más hermosas que hay. Si es frustrante, pues claro que sí, como todo en la vida, todo lo que cuesta frustra, porque llega un momento en que es mucha cantidad de información que tú tienes que digerir en poco tiempo. Quizás por ese lado sí pueda llegar a ser un poco frustrante, pero vale la pena. Número 2. ¿Consideras que el sistema educativo podría mejorar mucho si utilizáramos más medios audiovisuales para las clases? Definitivamente pienso que el sistema educativo mejoraría si se utilizaran más medios audiovisuales, puesto que de todo el aprendizaje de una persona, un 20% es nada más escuchando, que es lo que normalmente se hace cuando son así clases expositivas que se dan. Entonces es por eso que el nivel de aprendizaje no se logra al 100%. Sin embargo, cuando uno ve o hace, que es la otra manera también, es en un 80%, o sea, estamos hablando de que la cantidad de aprendizaje es bastante la diferencia. 3. Tras ver Hataraku Saibou, ¿cuál es tu opinión sobre la serie? ¿Crees que es capaz de educar a la par que entretener? Cuando vi el anime por primera vez, yo me quedé como interesante. Creo que de esa manera voy a poder afianzar mejor mi conocimiento, porque fue bastante interesante y cómo representan a las células sanguíneas y a las bacterias y a los virus de una manera que es entretenida y a la vez es educativa, porque te lo están diciendo, es exactamente eso lo que ocurre en el cuerpo, pero de una manera que llama bastante la atención y no es tanto como o sea, es lo mismo que leer un libro, pero vas viendo y te va interesando lo que estás ahí aprendiendo. 4. ¿Los datos que aporta la serie son buenos? ¿Aprendiste algo nuevo con ella? Definitivamente son bastante buenos los datos que ahí dan y me encanta el hecho de que se toman un momento para explicarte cada cosa. Por ejemplo, cómo se llaman los virus o los tipos de células. Entonces es una manera, una herramienta que todos podemos utilizar para aprender un poco más acerca de nuestro cuerpo. Que si aprendí algo nuevo, definitivamente. Por ejemplo, el capítulo en el que habla respecto a las células cancerosas, entonces tomaron el tiempo para cada detalle. Por ejemplo, el hecho de que las células cancerosas consumen más nutrientes que las células sanas y por eso es que las personas tienden a bajar de peso y a verse así como un poco decaídas. 5. ¿Recomendarías la serie a otro estudiante de medicina? En definitiva, la recomendaría a mis compañeros como estudiantes de medicina porque ayuda bastante a entender ciertos temas. Por ejemplo, si tú quieres estudiar lo que es la circulación, ya sea la sistémica o la circulación pulmonar, puedes leer tu libro y luego ir a ver el capítulo y vas a entender de una manera mejor porque ahí te lo van demostrando cada paso, el recorrido que la sangre hace para llevar lo que es el oxígeno a cada célula del cuerpo. Número 6. Plaqueta-chan, eritrocito-chan o macrófaga-san. Elige sabiamente. Si tengo que elegir entre plaqueta-chan, eritrocito-chan o macrófaga-san, creo que me quedo con la eritrocito-chan, porque refleja la persistencia, el hecho de que, aunque todos le dicen que no puede o que se burlan de ella por el hecho de ser un poco torpe, ella no se da por vencida, sino que a pesar de que se equivoca constantemente, lucha hasta que alcanza su objetivo. Y bueno, en conclusión, el cómo hacemos la educación es una cuestión meramente de perspectiva. Yo realmente deseo que salgan nuevas series, no solo de anime, sino de otros medios que tengan un alto contenido educativo y que a su vez sean tan entretenidas como para echarnos unos jajas. Como anime, quiero decir que esta serie tiene bastantes fallos que destacar, pero es que la intención de esta serie no es el de agradar a todo el público en general, o tampoco pretende ser más compleja de lo que es. Es una versión simplificada de lo que cómodamente podría ocupar un libro entero, yo que sé.
Así que tampoco esperes que se expliquen las cosas de una forma estrictamente técnica, pero tampoco esperes una estupidez al estilo Dora. Hataraku Saibou es por supuesto una recomendación obligatoria si quieres disfrutar de algo cuanto menos interesante o curioso, puesto que las situaciones que tienen da para mucho y además puedes aprender unas 2 que 3 cosas, 1 o 2 datos que quizás no sabías, así que para curiosidades se presta bastante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, les deseo éxitos en sus labores diarias, yo he sido su anfitrión y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!